Si alguna vez te hicieron creer que no valías nada, quédate hasta el final. Suscríbete ahora, deja tu like y acompáñame, porque esta historia no empieza con un acto heroico, sino con una mujer a la que todos decidieron descartar. La llamaban inútil sin levantar la voz. No hacía falta. Bastaba con la forma en que dejaban de mirarla cuando entraba a una habitación, con la manera en que las conversaciones se detenían apenas se sentaba cerca, con el silencio incómodo que seguía a cualquier intento suyo de participar. Vivía en la frontera desde niña, había trabajado desde siempre. Sabía cocinar, coser, cargar agua, resistir inviernos duros y veranos interminables. Pero había algo que el pueblo no le perdonaba. No cumplía la función que esperaban de ella. No había hijos. Los médicos no dieron explicaciones claras. Nadie las necesitaba. En lugares así, la infertilidad no era una condición médica. Era una sentencia social. Una marca que se volvía más pesada con cada año que pasaba. Primero vinieron las miradas de lástima. Luego los consejos no solicitados. Después, el rechazo abierto. Cuando su esposo murió, nadie habló de duelo prolongado. Nadie sugirió que necesitara tiempo. Para el pueblo, su valor ya era cuestionable incluso antes. Ahora simplemente había dejado de ser una inversión útil. Regresó a la casa de su padre. No fue bienvenida. Fue tolerada. Dormía en una habitación pequeña. Comía lo justo. Trabajaba más que antes, como si el esfuerzo extra pudiera compensar lo que, según ellos, le faltaba. Pero nada cambiaba la percepción. Una tarde, escuchó la conversación sin querer. No usaron su nombre. No fue necesario. No sirve, dijo su padre. Nunca sirvió. No hubo respuesta inmediata. El silencio confirmó el acuerdo. Esa noche, entendió algo con claridad dolorosa. No la estaban castigando. Simplemente habían decidido dejar de intentarlo con él. Días después, su padre tomó una decisión práctica. No cruel en su mente. Solo funcional. La entregaría en matrimonio. No a cualquiera. A alguien que no pudiera exigir demasiado. A alguien que no estuviera en posición de rechazar lo que se le ofrecía. Un apache. Vivía solo. Trabajaba cuando encontraba trabajo. No tenía tierras propias. No tenía familia visible cerca. No tenía influencia. Para su padre, era un trato razonable. Para ella era una salida sin opciones. No preguntaron si quería. No se consideró relevante. El acuerdo se habló entre hombres. Ella fue informada cuando ya estaba cerrado. No lloró. No discutió. El cansancio había reemplazado al miedo hacía tiempo. El día del encuentro, caminó hacia el lugar designado con la sensación de estar siendo trasladada. No presentada. El apache estaba allí. No era joven. Tampoco viejo. Tenía el rostro marcado por el trabajo y la intemperie. No sonrió al verla. No la evaluó como mercancía. Simplemente la observó como quien intenta entender algo que no le han explicado del todo. No habló de inmediato. Eso fue lo primero que notó. No hizo preguntas incómodas. No comentó lo que había oído sobre ella. No mostró expectativa alguna. Parecía más interesado en saber qué estaba ocurriendo realmente que en confirmar rumores. El padre habló por ella. Enumeró defectos. Justificó la entrega. Dejó claro que no esperaba nada a cambio, más allá de que se hiciera cargo. El apache escuchó. Cuando terminó, miró a la mujer por primera vez directamente a los ojos, y dijo algo que nadie esperaba. Quiero hablar con ella. A solas. Hubo incomodidad. Dudas. Pero accedieron, no porque respetaran su petición, sino porque no creían que importara.
Caminaron unos pasos lejos. El apache no preguntó por su cuerpo, no preguntó por hijos, no preguntó por su pasado. Preguntó algo distinto. ¿Sabes trabajar? Ella lo miró, sorprendida. ¿Quieres irte de aquí? No respondió de inmediato. La pregunta era peligrosa. Implicaba imaginar una posibilidad que no se había permitido. Finalmente asintió. Entonces vámonos, dijo él. Lo demás lo veremos después. ¿Qué pasa cuando alguien te mira sin pedirte que demuestres lo que otros dicen que no tienes? Quédate, porque esta historia no trata de amor instantáneo, sino de dignidad reconstruida. Suscríbete y acompáñame hasta el final. No hubo ceremonia, no hubo celebración, solo un traslado silencioso. Ella dejó la casa de su padre sin despedidas largas. Nadie la siguió. Nadie prometió escribir. El lugar al que llegó no era mejor. Era más pequeño, más aislado, más duro, pero era distinto en algo fundamental. Allí, nadie le había asignado aún un valor. Eso la aterraba y la liberaba. El apache le mostró el espacio, explicó las reglas, no impuso autoridad innecesaria, no hizo promesas, dijo algo simple. Aquí, cada uno hace lo que puede. Eso es suficiente. Esa noche, ella durmió poco. No por miedo, por la sensación extraña de no saber qué se esperaba de ella al amanecer. Y por primera vez en años, eso no fue una amenaza. Suscríbete ahora y quédate hasta el final. Esta historia no avanza con grandes gestos, sino con pequeñas decisiones que, una a una, empiezan a desmontar lo que otros dijeron que no servía. El lugar era más pequeño de lo que había imaginado. Una cabaña sencilla, herramientas gastadas, tierra difícil. Nada allí parecía indulgente con nadie. Y sin embargo, había algo distinto desde el primer día. Nadie la observaba esperando que fallara. El apache se levantó antes del amanecer. No la despertó, no le asignó tareas, simplemente empezó a trabajar. Cuando ella se levantó, lo encontró reparando una cerca. Observó en silencio unos minutos y luego tomó una herramienta. Nadie se lo pidió, nadie se lo impidió. Trabajaron así durante horas, sin hablar. Ella esperaba correcciones, órdenes, algún gesto de desaprobación. No llegó nada de eso. Cuando cometía un error, lo corregía ella misma. Cuando necesitaba ayuda, la pedía. El apache respondía sin comentarios innecesarios. Al mediodía compartieron comida. No fue una pausa solemne, fue práctica. Pan, agua, descanso breve. Él preguntó algo simple. ¿Te cansas rápido? Ella negó con la cabeza. No, dijo. Me canso de que me digan que no sirvo. El apache no respondió de inmediato. Asintió como si la respuesta confirmara algo que ya sabía. Aquí, dijo, el cansancio es normal. Lo otro no. Eso fue todo. Los días siguientes siguieron un patrón similar. Trabajo temprano, silencios largos, conversaciones cortas, siempre necesarias. Nadie evaluaba a nadie. Nadie llevaba la cuenta de lo que el otro debía. Ella empezó a notar algo inquietante. No sentía la urgencia constante de justificarse. Nadie esperaba que demostrara nada extraordinario. Bastaba con cumplir lo que se proponía hacer. A veces fallaba, a veces no, como cualquier. Una tarde, mientras intentaba arreglar una herramienta vieja, se frustró. El metal no cedía. La paciencia tampoco. Golpeó más fuerte de lo necesario. La herramienta se rompió del todo. Se quedó quieta.
esperando la reprimenda que conocía de memoria. El apache se acercó, observó el daño y dijo: ahora sabemos que así no funciona. No hubo reproche, no hubo sermón. Eso la desarmó más que cualquier grito. Esa noche, al sentarse a comer, se dio cuenta de algo que no había sentido en años: hambre real. No ansiedad, no vergüenza, hambre de alguien que había trabajado y esperaba alimento, no juicio. Con el tiempo, empezó a proponer cosas, mejoras pequeñas, cambios en la rutina. El apache escuchaba, a veces aceptaba, a veces no, pero siempre explicaba por qué. Esa explicación, ese respeto básico, era nueva. Un día llegaron rumores desde el pueblo cercano, comentarios que habían viajado más rápido que ella misma, que si la habían entregado, que si él había aceptado una carga, que si no duraría. Ella escuchó esas versiones sin sorpresa. Lo que sí la sorprendió fue no sentir el impulso de esconderse. «Van a hablar», dijo ella una noche. «Siempre lo hacen», respondió él. «Luego se cansan. ¿Y si no?». El apache la miró. «Entonces seguiremos trabajando». No era una promesa, era una estrategia. ¿Qué pasa cuando dejas de pedir permiso para existir y empiezas a ocupar espacio con lo que realmente eres? Quédate, porque el cambio verdadero rara vez es visible al principio. Suscríbete y acompáñame hasta el final. Con el paso de las semanas, ella comenzó a notar transformaciones pequeñas, pero profundas. Dormía mejor, caminaba con menos cuidado innecesario, hablaba sin medir cada palabra, no porque se sintiera segura del futuro, sino porque el presente ya no la estaba castigando. Una mañana, el apache enfermó. Nada grave, pero suficiente para detenerlo. Ella tomó el control de las tareas sin pedir autorización. Organizó el trabajo, preparó remedios simples, mantuvo todo funcionando. Cuando él se recuperó, no agradeció con discurso. Dijo algo más importante: funcionó. Esa palabra se quedó con ella. Funcionó. No hiciste lo suficiente, no te esforzaste pese a todo. Funcionó. Por primera vez alguien evaluaba los resultados, no su supuesta utilidad como persona. El vínculo entre ambos no era romántico. No todavía. Era algo más raro y más sólido. Confianza basada en hechos, no en expectativas. Ella entendió entonces que no había sido inútil nunca. Había sido colocada en un sistema que solo valoraba una función específica y castigaba todo lo que quedara fuera de ella. Aquí, en cambio, el valor se medía en presencia, constancia y responsabilidad. Y eso sí lo tenía. Suscríbete y quédate hasta el final. Porque cuando alguien empieza a reconstruirse, casi siempre hay quienes intentan recordarle quién era antes. El primer intento de traerla de vuelta no fue directo. No llegó en forma de orden, ni de amenaza. Llegó como suelen llegar esas cosas, disfrazado de preocupación. Un hombre del pueblo apareció una mañana. No preguntó por ella al principio. Habló del clima, del ganado, de precios injustos. Luego, como si fuera un comentario casual, preguntó si la mujer estaba bien. El apache no respondió enseguida. Trabaja, dijo finalmente. Come, duerme. El hombre asintió como si eso confirmara algo que ya sospechaba. Su familia está inquieta, agregó. Dicen que quizá no fue buena idea dejarla tan lejos. Ella escuchaba desde dentro. No se escondía, simplemente no interrumpía. El apache lo miró con calma. No la dejé, respondió. Se fue. El hombre sonrió, incómodo. Ya sabes cómo se habla, dijo. No todos entienden estas decisiones. Cuando se fue,
El silencio quedó pesado. Ella salió. Van a insistir, dijo. No les gusta perder el control. El apache asintió. Tampoco les gusta equivocarse. Durante días, nada más ocurrió. Pero la tranquilidad era engañosa. Ella lo sabía. Había vivido demasiado tiempo bajo la mirada ajena como para no reconocer el momento previo al ajuste. Una semana después, llegó el padre. No gritó. No exigió. Se sentó como si siempre hubiera tenido derecho a hacerlo. Observó el lugar con desaprobación silenciosa. No es vida para ti, dijo finalmente. Nunca lo fue. Ella no respondió de inmediato. Lo miró con una calma que él no esperaba. Esta vida la elegí yo, dijo. La otra me la impusiste. Él frunció el ceño. No estás entendiendo, respondió. No puedes decidir así, no es apropiado. ¿Para quién?, preguntó ella. El padre desvió la mirada hacia el apache. Esto fue un acuerdo práctico, dijo. Temporal. El apache intervino entonces, sin elevar la voz. No fue temporal, dijo. Fue claro. El padre se levantó. No puedes retenerla, acusó. Ella dio un paso al frente. No me estás reteniendo, dijo. Tú sí lo hiciste. Eso cambió el tono. El padre la miró como si estuviera viendo a alguien desconocido. Y lo era, no porque hubiera cambiado de esencia, sino porque había dejado de encogerse. No tienes nada aquí, dijo él. No hijos, no nombre, no futuro. Ella respiró hondo. Aquí, respondió. Tengo trabajo, tengo descanso, tengo voz. El silencio fue largo. El padre se fue sin despedirse. Esa noche, ella tembló, no por arrepentimiento, por la magnitud de lo que había hecho. Romper con lo conocido siempre exige un precio emocional. El apache no intentó consolarla con palabras vacías. Le ofreció algo mejor, normalidad. Preparó la comida, continuó la rutina. No trató el episodio como algo extraordinario. Eso la sostuvo. Días después, comenzaron los comentarios abiertos, en el mercado, en los caminos, sobre lo impropio, sobre lo que correspondía. Ella los escuchaba sin responder. Ya no necesitaba defenderse. Había aprendido algo esencial. No todo juicio requiere réplica. Una tarde, el apache regresó con noticias. Van a presionar más, dijo. No por ti, por ellos. Ella lo entendió. No soportaban la idea de haber estado equivocado, de haber llamado inútil a alguien que ahora funcionaba mejor que muchos de ellos. ¿Te arrepientes?, preguntó ella. El apache la miró con honestidad. No, ella tampoco. ¿Qué ocurre cuando quienes te negaron valor intentan recuperarte solo para no aceptar su error? Queda, porque la siguiente parte no trata de huir, sino de resistir sin gritar. Suscríbete y acompáñame hasta el final. Las semanas siguientes fueron tensas, no violentas, no abiertas, pero cargadas. Inspecciones innecesarias, comentarios velados, ofertas mejores para ella si regresaba. Ella rechazó todas, no por lealtad ciega al apache, sino por lealtad a la persona que estaba empezando a ser. Una noche, mientras reparaban una cerca, él habló. Si un día quieres irte, dímelo. Ella se detuvo. Eso es una advertencia, es respeto, respondió. No quiero ser otra jaula. Ella lo miró largo rato. No lo eres, dijo. Eres la primera puerta que se abrió sin exigirme nada. Eso fue suficiente. Suscríbete y quédate hasta el final, porque a veces el futuro no llega con promesas, sino con la simple posibilidad de no volver atrás. No hubo un momento exacto en el que ella se dio cuenta de que estaba pensando en el mañana. No fue una revelación, fue más bien una acumulación de gestos pequeños, una herramienta guardada con intención de usarla otra vez, semillas reservadas para la próxima temporada. Una conversación que no terminaba en cansancio.
Antes, el futuro era una amenaza, algo que siempre venía acompañado de expectativas ajenas. Ahora era incierto, sí, pero ya no hostil. El Apache comenzó a incluirla en decisiones que antes tomaba solo, no como concesión, sino como costumbre. Cuánta tierra trabajar, qué vender y qué guardar, cuándo ir al pueblo y cuándo no valía la pena. Ella opinaba, a veces acertaba, a veces no, pero siempre se evaluaba la idea, no a la persona. Eso fue nuevo. Una tarde discutieron por primera vez. No fue violento, no fue dramático, fue honesto. Ella quería invertir tiempo en algo que él consideraba poco práctico. Él expuso sus razones, ella las escuchó, no cedió de inmediato. Pasaron horas sin hablar. Al final del día revisaron juntos los números, ajustaron el plan. Nadie ganó, nadie perdió. El desacuerdo no rompió nada. Esa noche, ella entendió que no estaba caminando sobre terreno frágil. Podía disentir sin desaparecer. El pueblo seguía observando, ya no con curiosidad abierta, sino con una mezcla de incomodidad y cautela. Ella había dejado de ser una historia que podían contar a su manera. Ahora era alguien que persistía. Algunos intentaron acercarse de nuevo, no para disculparse, para probar si todavía podían definirla. Ella fue educada, distante, no ofreció explicaciones, no era rencor, era claridad. Un día una mujer del pueblo se le acercó, no con desprecio, con algo más peligroso, comparación. Dicen que cambiaste, comentó, que ahora sí sirves. Ella la miró sin hostilidad. No cambié, respondió. Dejé de aceptar ciertas reglas. La mujer no supo qué decir. El Apache observó esa escena desde lejos. No intervino, no hizo falta. Con el tiempo comenzaron a compartir algo más que trabajo. Conversaciones largas al caer la noche. Recuerdos que no se contaban por nostalgia, sino para entender de dónde venía cada uno. Él habló de pérdidas que no dramatizaba, de decisiones forzadas, de haber aprendido a no esperar demasiado para no decepcionarse. Ella habló de la vergüenza aprendida, de cómo el silencio impuesto termina pareciendo propio, de lo fácil que es desaparecer sin irse a ningún lado. No hubo promesas entre ellos, no se definieron con palabras grandes, pero algo se estaba formando. Una alianza basada en elección diaria. Una mañana, mientras observaban el terreno, ella dijo algo que nunca había dicho antes. Aquí puedo quedarme. No era una pregunta. El Apache asintió. Eso basta. ¿Qué pasa cuando alguien deja de sobrevivir y empieza, sin darse cuenta, a construir algo propio? Quédate. Porque no todas las historias necesitan redención para tener sentido. Suscríbete y acompáñame hasta el final. El tema de los hijos nunca fue evitado, tampoco forzado. Existía como una realidad conocida, no como una deuda. Ella esperaba, en el fondo, que tarde o temprano eso se volviera un problema. No ocurrió, no porque él no lo notara, sino porque no lo convirtió en centro. Una noche, ella lo mencionó. Sé que no puedo darte eso. El Apache la miró con seriedad. No me debes nada. No fue consuelo, fue una delimitación clara. Ella entendió entonces que no estaba allí para compensar una carencia. Estaba allí porque funcionaban juntos. Eso no borraba el dolor pasado, pero lo colocaba en su lugar. Con la llegada de una nueva temporada, el trabajo se intensificó. Ella tomó liderazgo en algunas tareas. Él confió. El rancho comenzó a estabilizarse. No prosperidad exagerada. Suficiente. Suficiente era nuevo para él. Una tarde, al ver el sol caer, pensó en la palabra que más había marcado su vida. Inútil. Ya no le provocaba el mismo efecto. No porque hubiera demostrado lo contrario al mundo,
sino porque había dejado de usarla para describirse. No necesitaba que nadie la reivindicara. Se había construido una medida distinta. Y por primera vez, el futuro no parecía una condena que llegaría tarde o temprano. Parecía trabajo por hacer. Suscríbete y quédate hasta el final. Porque no todas las pruebas llegan para destruir lo que se ha construido. Algunas llegan para mostrar si realmente existe. El problema no apareció de golpe. Se fue formando como se forman casi todos los conflictos en la frontera, lentamente, sin anuncio, mezclado con lo cotidiano. Primero fue la sequía, no una catástrofe inmediata, sino una disminución constante. El suelo se volvió más duro. El ganado adelgazó. Las decisiones empezaron a pesar más. Luego llegaron los rumores de nuevos acuerdos de tierras, reordenamientos. Regularización, lo llamaban. Palabras grandes para describir movimientos que casi siempre perjudicaban a los mismos. Un funcionario apareció en el pueblo con papeles, mapas y una autoridad que no necesitaba justificar. Visitó ranchos, tomó notas, hizo preguntas. Cuando llegó al suyo no miró a la mujer al principio. Habló con el Apche, le pidió documentos, límites claros, pruebas. Esto siempre fue así, dijo. Nada personal. Ella escuchaba en silencio. Conocía ese tono. Lo había oído antes, muchas veces. Siempre precedía a una pérdida. El funcionario finalmente la miró. ¿Es su esposa?, preguntó. Antes esa pregunta la habría paralizado. Ahora no. Sí, respondió. Trabajo aquí. Él anotó algo sin expresión. Días después llegó la notificación. Parte de la tierra sería reclamada. No de inmediato, pero pronto. Había opciones, dijeron. Apelar, negociar, pagar. Todo implicaba recursos que no tenían. El Apache leyó el papel varias veces. No habló durante horas. Ella fue la primera en romper el silencio. No podemos fingir que no pasa nada, dijo. Él asintió. Tendremos que decidir qué pelear y qué soltar. Eso la golpeó más que la noticia misma. Soltar siempre había sido lo que otros decidían por ella. Esta vez no. Durante días evaluaron opciones. Vender parte del ganado. Reducir operaciones. Mudarse más lejos. Cada alternativa tenía un costo distinto. El pueblo observaba, de nuevo. Algunos con satisfacción discreta, otros con falsa compasión. Una tarde su padre volvió a aparecer. No habló de reconciliación. Habló de oportunidad. Si regresas, dijo, puedo ayudarte. Esto no es lugar para ti. Nunca lo fue. Ella lo escuchó sin interrumpir. No estoy aquí por error, respondió. Y no me voy porque otros decidan que no conviene. El padre suspiró. Frustrado. Estás eligiendo mal. Ella negó con la cabeza. Estoy eligiendo yo. Esa noche, ella no durmió. No por miedo. Por la responsabilidad nueva de tomar decisiones reales, con consecuencias reales. Por la mañana habló con el Apche. Si esto se cae, dijo, no quiero que pienses que fue por mí. Él la miró con calma. Nada de esto es por ti, respondió. Es con nosotros. ¿O no es? Esa distinción lo cambió todo. Decidieron resistir, no con violencia, con trabajo, con papeles, con presencia constante. No era garantía, pero era una postura. Las semanas fueron duras, jornadas más largas, menos margen de error. Cada avance parecía mínimo. Un día, el funcionario regresó, revisó, comparó, hizo más preguntas. Esta vez habló con ella directamente. Usted no estaba en los registros iniciales, dijo. Ahora estoy aquí, respondió ella. Todos los días. Él la miró largo rato. No sonrió, pero tampoco descartó la respuesta.
Cuando se fue no prometió nada, pero dejó algo distinto: tiempo. No ganaron del todo, perdieron parte de la tierra, pero conservaron lo esencial, lo suficiente para continuar. No fue una victoria heroica, fue una supervivencia consciente. Esa noche, al sentarse frente al fuego, ella pensó en la palabra que había definido su vida durante tanto tiempo: inútil. Ya no tenía sentido, no porque hubiera triunfado, sino porque había decidido quedarse incluso cuando era difícil. ¿Qué define realmente el valor de una persona? Lo que produce, lo que otros esperan, o lo que elige sostener cuando nadie garantiza el resultado. Queda, porque la historia aún no termina. Suscríbete y acompáñame hasta el fin. El tiempo no trajo recompensas espectaculares. No convirtió el rancho en un lugar próspero, ni borró las dificultades que habían marcado cada decisión. El tiempo simplemente siguió pasando. Y eso, en la frontera, ya era una forma de victoria silenciosa. La tierra que conservaron no era la mejor. Exigía más trabajo del que parecía justa. Pero bastaba, no para soñar en grande, sino para sostener lo construido sin pedir permiso. Ella siguió levantándose antes del amanecer. No por obligación, sino por costumbre. El cuerpo recordaba ahora un ritmo distinto, uno que no nacía de la urgencia por probar valor, sino de la certeza de tener un lugar. Ya no pensaba en el pueblo con rabia, tampoco con nostalgia. Lo pensaba como se piensa algo que ya no define quién eres. A veces los recuerdos regresaban, palabras dichas sin cuidado, miradas que reducían, silencios que pesaban más que los insultos. Pero ya dolían igual, no porque se hubieran vuelto falsos, sino porque habían perdido autoridad. El apache envejeció de manera visible. Las manos se volvieron más lentas, el cuerpo más prudente. Ella tomó más responsabilidades sin anunciarlo. No hubo un momento formal en que eso se decidiera. Simplemente ocurrió, como ocurren las cosas que funcionan. Nunca hablaron de amor como una promesa. Lo suyo no necesitó grandes declaraciones. Fue una constancia compartida, una forma de estar que no exigía demostraciones diarias. El tema de los hijos siguió existiendo, pero ya no como una sombra. A veces aparecía en conversaciones ajenas, en comentarios del pueblo, en comparaciones innecesarias. Ella escuchaba sin responder, no porque le fuera indiferente, sino porque había aprendido algo esencial. No toda ausencia es un vacío. El rancho se convirtió en un lugar de paso. Gente que necesitaba trabajo temporal. Mujeres que no encajaban del todo en ningún lado. Nadie se quedaba por caridad. Nadie era evaluado por lo que no podía dar. Eso, sin proponérselo, los volvió distintos. Ella era consciente de ello. Un día una joven llegó buscando a... No traía una historia clara, solo cansancio. Dijo que en el pueblo no servía para lo que esperaban de ella. Dijo la palabra sin pensarlo. Inútil. Ella no la corrigió de inmediato. La escuchó. Luego le ofreció trabajo por unos días. Nada más. Cuando la joven se fue, semanas después, no dio las gracias como quien recibe un favor. Se fue como quien entiende que puede sostenerse. Esa noche, ella pensó en su propia historia. No como una herida, sino como una referencia. Comprendió que no necesitaba reescribir el pasado para darle sentido al presente. Su padre murió sin reconciliaciones completas. Hubo palabras finales, pero no disculpas. Ella no las exigió, no porque no las mereciera, sino porque ya no las necesitaba para validarse. Asistió al entierro. No fue observada con desprecio ni con admiración, fue observada con cautela. Y eso en un lugar así,
significaba algo había cambiado. El apache no fue al pueblo ese día, se quedó trabajando. No por desinterés, sino porque entendía que algunas despedidas se hacen solas. Cuando ella volvió, no habló de lo ocurrido. Él no preguntó, el silencio fue suficiente. Los años pasaron sin grandes sobresaltos. La tierra siguió siendo dura, el clima impredecible, pero ya no había una sensación constante de estar en deuda con el mundo. Una tarde, mientras reparaban una cerca vieja, ella se detuvo a observar el horizonte. Pensó en la palabra que había marcado tanto tiempo su vida. La dijo en voz baja como si fuera una prueba final. Inútil. No provocó nada. No la encogió. No la definió. El apache la miró. Nunca lo fuiste, dijo. Ella negó con la cabeza. Eso ya no importa. Y tenía razón, porque lo que había cambiado no era como la veían otros. Era algo más profundo y más difícil de quitarle, la forma en que ella misma se medía. No había sido salvada, no había sido corregida, no había sido convertida en otra cosa. Había sido vista, y luego había aprendido a verse sola. Y eso que nadie le enseñó explícitamente, fue lo que finalmente nadie volvió a poder quitar.